lo que Dios hace cada día. Yo no sé si Comunicaciones lo tiene por ahí. Tenemos una foto que queremos compartir. Sí, cuando aparezca, ustedes me avisan. Esa foto, mire. Esa foto me la mandó nuestros hermanos Freddy y Nancy, los papás de Pastora Isis. Y ellos, cuando terminó el mensaje, me decía: pastora, cuando usted hablaba de eso, yo me quedé pensando. Y él me decía el domingo: porque anoche yo tomé esta foto. Y él decía: es que llegamos y vimos la luna tan hermosa que la cámara no le hace justicia a lo que se estaba viendo. Y él me decía: a veces Dios nos da esos momentos tan bonitos, pero a veces ni nos paramos a mirar el cielo, ni tenemos tiempo de ver la luna, ni nada de lo que está pasando. Y él me decía: esa foto parece un cuadro, pero es el cuadro que Dios nos prepara cada noche. Y yo tengo otra foto, que no sé si también la tienen lista, la siguiente. Y pensando en lo que él me decía, es otra, no sé si está disponible. Pero el otro día en la noche yo estaba ya todos se habían acostado a dormir. Usted sabe, cuando uno cierra ya todas las puertas, las luces, las ventanas. Y en eso voy a cerrar, afuera estaba todo oscuro. Pero me sorprendió que yo apagaba las luces y decía: ¿qué pasa? No se apagan. Y yo decía: pero están apagadas. Y yo le decía a Cristian: era tan fuerte la luz de la luna que se veía como que afuera había luz. Y le saqué una foto que después se la muestro, pero parecía de día. Y le digo: Manuel, trae tu teléfono, porque capaz que es mi teléfono que está fallando. Y sacamos un montón de fotos y parecía de día. Y nos quedábamos y le decíamos al pastor Cristian: wow, a veces uno nada más cierra ventanas, se va a dormir y ni siquiera tiene ese minuto con Dios. Porque cuando uno ve esas maravillas, uno se queda como: Señor, qué grande tú eres. Perdónanos que a veces no tomamos ese tiempo para poder ver tus señales. Pero el segundo mensaje es evidencia. Y buscando la definición de evidencia, dice: es el conjunto disponible de hechos o de información que indican si una creencia o proposición es verdad o válida. Es hacer patente y manifiesta la certeza de algo. Probar y mostrar que no solo es cierto, sino que es claro. Y es tan lindo porque las señales van primero y las evidencias después. Cuando se habló de Jesús, se dieron señales de lo que iba a pasar. Pero cuando Jesús llega a esta tierra, Él dice: yo vengo con evidencia. Yo vengo a demostrarle a esta humanidad que soy el Mesías. Vengo a demostrarle que soy el Hijo de Dios. Y no solo con palabras, sino en hechos. Y por eso yo decía: wow, a veces hay gente que dice: ¿cómo me hubiera gustado a mí vivir en el tiempo de Jesús? Pero déjame decirte que no se trata solo de vivir en una historia, sino que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que no sientas que el tiempo se te pasó, sino puedas decir: yo quiero empezar una nueva historia con Cristo en mi vida. Que tengas evidencias de que Dios es real, que tengas testimonios de que Dios es real, que puedas anunciar lo que Dios hizo contigo. Porque yo no sé aquí cuántos tienen testimonio de lo que Dios ha hecho en este año, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Que puedas decir: no hay duda de que Él es real. Hablábamos el viernes y celebramos nuestro servicio de velas, ¿verdad? Y se conmemora un tiempo de oscuridad que existió previo a que Jesús naciera. Y a veces cuando tomamos la Biblia lo tomamos como normal. Decimos: oh, el Antiguo Testamento termina en Malaquías y el primer libro del Nuevo Testamento es San Mateo, y seguimos leyendo. Pero los teólogos nos hablan que entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. 400 años en que Dios no habló. 400 años en que este pueblo sí esperaba la promesa, porque en todo el Antiguo Testamento se había hablado de la llegada del Mesías.
Pero podés imaginarte cómo se sentía ese pueblo en ese tiempo, donde quizás muchas generaciones murieron sin ver la promesa. Donde decían de repente, ¿qué pasó? ¿Por qué este silencio? ¿Será real lo que Dios dijo? ¿Deberemos seguir esperando? O decir no, quizás no. Quizás Dios se arrepintió. Y a veces vivimos ese tiempo de espera. Siempre recuerdo lo que la pastora decía, a veces uno se desespera cuando Dios no habla por un tiempo. Pero 400 años en silencio. Por eso es que es tan impresionante que en medio de esa oscuridad, porque para colmo, la situación del pueblo de Israel era difícil. La mano de Roma estaba encima de ellos, vivían injusticias. Y ellos decían, ¿quién nos va a liberar de esta opresión? Y de repente, cuando nadie lo espera, comienza de nuevo el anunciamiento. Llega la voz del ángel a anunciarle a María que había sido elegida. De repente llega Dios diciendo, es tiempo de cumplimiento. Y de repente ellos comienzan a ver la evidencia de lo que se había hablado. Yo no sé para cuántos es esta palabra, que quizás llevas tiempo esperando, pero que puedes oír que Dios te viene diciendo, se acerca el tiempo del cumplimiento. Se acerca el tiempo de que puedas ver lo que te he prometido. En las redes sociales hay varias páginas, pero hay una que me encanta y las mujeres somos de emocionarnos por todo. Pero yo no sé cuántos lo vieron en las redes sociales. Hay una página donde graban los reencuentros de las familias, donde los familiares pueden volver a su país después de 10, 20 años y les llegan de sorpresa a su mamá, a su papá, a sus hermanos y graban todo ese momento. Y uno ve 20 videos y llora con los 20 videos porque uno dice, ay Dios mío, pero uno se pone en la piel del que está esperando. Y yo me imaginaba y le decía a mi esposo hoy, yo me imagino que el shock es tan fuerte que la mente no termina de entender si es cierto o no. El decir, lo puedo tocar, lo puedo ver, es real. Y por eso quiero que leamos juntos Isaías 9:6. Y quiero hacer algunos detalles aquí. Isaías 9:6, aquellos que quieran ponerse de pie en honor a la palabra lo puede hacer. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pueden tomar sus asientos. Y aquellos que me conocen rapidito saben que cuando leo la palabra me encanta hacer pausas en cada coma. Y este versículo tiene un montón, así que quiero que lo leas conmigo nuevamente. Porque dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Porque es el único Hijo de Dios. Y Él entregó a su único Hijo por amor a ti, por amor a mí. Y qué lindo es que dice, un hijo nos es dado. Y después dice, y el principado sobre su hombro. Que no era un bebé como cualquier otro. Era un bebé que sabía la responsabilidad que cargaba, que tenía clara su identidad, que sabía cuál era su misión, que sabía que había un principado sobre sus hombros. Y dice, y se llamará su nombre admirable. Fíjense que ahí dice, y se llamará su nombre admirable. Admirable no es una característica. Porque muchos dicen, Él es admirable. No, admirable es su nombre. Porque no hay palabra que pueda definirlo. Como decíamos de niño, es que es tan alto y es tan ancho y es tan profundo que cualquier palabra que digas le queda corta. Es más que bueno.
es más que poderoso, es más que grande, es que nada lo puede contener. ¡Ay, qué lindo es poder decir, yo sé que Él es admirable! Lo podés leer en Jueces 13:18, cuando se aparece. Y esas cosas, pastoras, a mí me apasionan. Y quiero que lo vivas conmigo, aunque sea en estos minutitos. Porque la palabra dice que en Jueces, en el Antiguo Testamento, se le aparece a la mamá de Sansón y dice que era el ángel de Jehová. Los teólogos entienden que es una teofanía. ¿Qué significa eso? Que Jesús se aparece en el Antiguo Testamento, porque Él aparece desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Él no solo lo contiene el Nuevo Testamento, Él está presente desde el principio. Y se le aparece a ella anunciándole a esa mujer estéril que daría a luz un hijo. Y el esposo le dice, ¿pero quién era? Y ella le dice, es que era el ángel. Y entendían que era el ángel del Señor. Y Manoa le dice, ¿y cuál es tu nombre? Y el ángel le responde, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Cuando yo leía eso dije, wow, Señor. Y muchos entienden y dicen, qué triste que muchos lo conozcan solamente como Salvador. Y que puedas decir, Él es mi amigo, Él es mi compañero, Él es mi consuelo, Él es mi sostén, Él es la causa de todo, Él es mi respirar. Qué bueno que puedas conocer a Jesús. La segunda característica que también se menciona es consejero. Y los teólogos también entienden que se le ha dado eso porque Él jamás pidió consejo humano. Él nunca consultó con los discípulos, ¿qué le parece a ustedes? Dice la palabra que Él dijo, yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Él tenía muy claro a quién pedirle consejo. Por eso te digo hoy también que Él es tu mejor consejero. No corras detrás de nadie más. Sí es bueno, la sabiduría se encuentra en la multitud de consejos, pero una vez que la escuchas, siempre somételo a la voz de Dios, porque es el mejor consejero. Lo siguiente que dice es que Él es Dios fuerte. Solo piensa en esas dos palabras. Es Dios fuerte. En hebreo significa el Gabor. Y a Él se le ha dado todo el poder. Él es omnipotente. ¿Sabes lo que significa omnipotente? Que todo lo puede. No existe nada que sea imposible para el Dios Todopoderoso. No existe. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Podés entender lo que eso significa? Yo le decía hoy al pastor Cristian, si nosotros entenderíamos, pastor, y tendríamos la revelación de quién es Él, no viviríamos tan preocupados tantas veces. Y a veces uno se desespera y el decir, wow, pero yo sé en quién he creído. Yo sé quién tiene la última palabra en mi vida. Yo sé que Él cuida de mí. Y decía el pastor, y aunque lo negativo pase, Él lo transforma en bendición. Es la confianza de saber que aunque sientas que todo está perdido, Dios dice, en medio de tu caos llego yo a traer cumplimiento. En medio del caos de Israel nace Jesús, Padre eterno, príncipe de paz. Y por eso es que cuando leía esto decía, qué impresionante, porque se le aparece y da señales y anuncia tanto a aquellos magos anunciándoles por la estrella, se le aparece también a los pastores anunciándole por ángel. Y no solo le dice va a nacer, los ángeles vienen y dicen ha nacido, ha llegado, está en medio nuestro. Dice que cuando nosotros vemos la palabra
Yo le decía en estos días a una amiga, me encanta meterme en la palabra, me encanta vivirla, me encanta entenderla y me encanta yo misma entrar en esos detalles que la palabra nos deja ver. Y cuando leía decía que Jesús, luego de un tiempo y después de haber sido tentado en el desierto, Él se aparece y decide entrar en la sinagoga. Teniendo en cuenta, Él ya tenía unos 30 años y Él ya estaba listo para empezar su ministerio. Y Él dice que vuelve a Nazaret, a su ciudad natal. Y dice que llega al templo en el día de reposo. Ustedes se pueden imaginar el pueblo reunido, los estudiosos de la ley, los estudiosos de los profetas, que aún estaban esperando el cumplimiento y ven llegar a Jesús sin saber que Él era el Mesías. Y cuando Él entra, dice que entra en la sinagoga y me apasiona porque dice, y se levantó a leer. Y por eso le pedí prestado al pastor el rollo, porque dice que él se levanta a leer y le es entregado el rollo para que él lo lea. Y dice que, oh casualidad, le entregan el libro de Isaías. Imagínense él parado frente a la congregación y abre el rollo en el libro de Isaías. Y esto fue lo que él leyó según Lucas 4 del 16 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso está en Isaías, usted lo puede leer. Pero ¿sabe lo que significaba que él se pare a leerlo? Y él era el cumplimiento de esa palabra. Y a veces nosotros nos acostumbramos porque lo hemos leído muchas veces. Pero si usted le presta atención, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Él sabía las condiciones en las que estaba el pueblo. Él sabía la necesidad que tenía. Él sabía que era el tiempo correcto. Era el tiempo en que después de 400 años Él llega. Él sabía que sus corazones estaban debilitados, que su esperanza estaba casi muerta, que se sentían quebrantados en su interior. Y Él dice, he venido a sanar a los quebrantados de corazón. El mismo Jesús viene a darte la misma propuesta. Y viene a decirte, soy yo el único que puede sanar tu corazón. Soy el único que puede sanar tus heridas. Soy el único que puede libertarte de tus traumas. Soy el único que puede entenderte. Soy el único que puede ayudarte. Después dice, y me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Y eso es impresionante, porque todos sabemos que el único que podía hacernos libres de la esclavitud del pecado era Él. Que no había otro hombre en la tierra que pudiera pagar el precio de nuestra salvación. Que nadie podía libertar al hombre del pecado, sino aquel que haya sido libre de pecado. Y si lo ves en la Biblia, Él no conoció pecado. Por eso es que Jesús nació del vientre de una mujer virgen. Y es tan hermoso poder entender eso. Dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. No solamente ciegos físicamente, ciegos espirituales. Y cuando uno lo entiende y uno lo ve y uno lo lee en los evangelios, uno dice que es real. Él mostró evidencias de lo que se hablaba de Él. Y lo último que descubrí en estos días cuando dice, y vine a predicar el año agradable del Señor. Muchos entienden que en este tiempo se estaba hablando de un tiempo especial que los judíos sabían lo que significaba, era el año del jubileo.
cuando se anunciaba el año agradable del Señor. ¿Y sabes lo que pasaba en ese año? En ese año los esclavos eran libertados. En ese año las deudas eran canceladas. Y en ese año era el inicio de un nuevo comienzo. Por eso imagínate lo poderoso que era para esa gente cuando se anunciaba año de jubileo. Ellos sabían que serían libres. Ellos sabían que serían libres de deuda. Ellos sabían que podrían conocer lo que era una nueva oportunidad. Qué hermoso es que Él venga a decir: vine a predicar el año agradable del Señor. En mí se cumple ese nuevo tiempo. Pero sabes, si querés leerlo conmigo, en Lucas 4, 20 al 21 dice: y enrollando el libro, se lo dio a los ministros, lo devolvió y se sentó. ¿Saben lo que significa para la cultura hebrea que alguien en el templo se siente? Eso era que él estaba dispuesto a enseñar. Solo los maestros se sentaban a enseñar. Y él con ese acto dijo: no solo vine a leer, yo vine a enseñarles lo que esa palabra significa. Y dice: y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo me imagino, como decíamos recién, como el shock de decir: ¿pero qué significa eso? ¿Qué está queriendo decir? ¿Cómo que se empezó a cumplir? Pero ahí está hablando del Mesías. Se está autoproclamando Mesías. Y él lo estaba anunciando y haciendo público el inicio de su ministerio. Cuando uno entiende esto, uno dice: qué maravilloso es entender que ese mismo Jesús decidió llegar a tu vida. Porque tú no lo buscaste a Él, es Él el que siempre te ha buscado a ti, el que siempre te ha amado, el que siempre te ha esperado y te sigue esperando. Él es el mismo que te conoce y sabe cuál es tu necesidad. Cuando leí acerca de esto, dije: Señor, qué hermosos son esos encuentros contigo. Y decíamos la semana pasada que eso no queda solo como una historia bíblica. Él está dispuesto a que tengas el mismo encuentro en la privacidad de tu casa o en un tiempo en el altar y que puedas decirle: Señor, yo quiero conocerte. Señor, yo quiero que te hagas real en mi vida. Señor, yo quiero tener una revelación nueva tuya. Señor, yo tengo que decir algo distinto. Pastor, a veces uno piensa: es un año más, pero no es un año más. Es un año de crecimiento. Es un año donde no te puedes quedar en el mismo nivel. Es un año en que no puedes decir el mismo testimonio de hace 20 años. Es un año en que tenés que decir: yo sé que ha llegado el tiempo agradable de Dios en mi vida. Miren, recién quizás nos reímos con el drama y lo vimos y es lindo, estuvimos en las prácticas y todo, pero como pastores, nuestro corazón está así de grande. Porque uno dice, aunque sea en un drama, a usted le parece fácil, pero eso no fue fácil. Ellos tuvieron que practicar, ensayar, estaban nerviosos, no están acostumbrados. Pero ¿sabe lo lindo que es decir: voy a dar un paso afuera de mi confort? Voy a dar un paso afuera de mi comodidad. Y quizás un simple drama puede hacer que tú puedas tener un encuentro con Jesús a través de lo que te estoy diciendo. Por eso es que la semana pasada hablábamos que tenemos que estar atentos siempre a las señales. Y yo prometí algo y en los minutitos que me quedan quiero compartírtelo. Siempre hemos aprendido acerca de los 3 reyes magos, ¿sí o no? Y todos sabemos que es Melchor, Gaspar y Baltasar, y sabemos cómo era cada uno, y sabemos que en el pesebre ellos también estaban, y sabemos un montón de cosas. Pero sabes, hay muchos detalles que en la Biblia no están. Ahora, no te quiero, muchos dicen: ay, Cari, me vas a arruinar los reyes. No, no te estoy arruinando los reyes. Te estoy diciendo lo que la palabra dice.
Por ejemplo, cuando muchos dicen 3 reyes magos, la Biblia no menciona que eran reyes. Y tampoco eran magos como usted lo piensa, que va a estar con una varita mágica haciendo magia. No, no habla de eso. En ese tiempo los magos eran aquellos que eran sumamente sabios. Por eso que así también se seleccionó a Daniel. Y cuando uno entiende eso, estos hombres habían estudiado astronómicamente la estrella y por eso habían llegado. Muchos dicen que son 3, pero no se sabe exactamente. Solo se sabe porque trajeron 3 regalos distintos. Y cuando yo leía sobre esto, quiero que usted lo comparta conmigo un minutito. Ellos trajeron oro. Y cada cosa que ellos traían era con un simbolismo. Venían, aunque eran gentiles, a confirmar y anunciar algo. ¿Sabe lo que simboliza el oro y qué significaba? Realeza. Y cuando uno lo lee, dice, el oro es el regalo que se le da a los reyes. Es el metal más preciado. Lo que ellos estaban anunciando, este no es un niño más. Este será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé cuántos pueden adorar y pueden decir, Señor, yo te reconozco. Yo te reconozco. Si los hombres tienen pleitesía ante los reyes humanos, ¿cómo no honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Trajeron incienso. ¿Sabes lo que significaba el incienso? Era señal de divinidad. Estaba diciendo, no solo será el Rey de los Reyes, no solo será un rey más, sino que Él es Dios. Ustedes podemos ver lo que era un elemento que se usaba en perfumería y era un elemento muy caro. Se sacaba de la corteza de una planta. Y dice, el incienso en la Biblia, así como en la cultura hebrea y judía, se usaba para ofrecérselo a Dios y se quemaba delante de Dios para ofrecer sacrificio. Por tanto, es una prueba de la divinidad de Cristo. Y por último, trajeron mirra. Y la mirra era símbolo de humanidad. Y cuando uno entiende esto, uno dice, wow, qué poderoso. Porque la mirra las usaban los judíos para embalsamar los cadáveres, pero también como perfume. Y muchos entienden que la mirra anunciaba dolor. Que la mirra anunciaba que este Rey de Reyes pasaría por muerte y sufrimiento. Y cuando uno entiende esto, uno dice, qué fuerte, porque dentro de su anunciamiento también la palabra dolor existía. Y dice que cuando se veía esto, la mirra tiene 4 elementos y esto es lo que anuncia: aflicción, muerte, pero también reinado y unción. Aflicción porque proviene del árabe amargo. En la cultura egipcia se usaba para embalsamar. Los romanos lo usaban como anestésico para aliviar el dolor a aquellos que eran condenados a muerte. Por eso es que cuando ellos llegan con la mirra, sabía que iba a haber una condena sobre su cabeza. Y también cuando a él a la cruz le acercan mirra, él dice que no la quiere. Por eso es que es tan impresionante, porque el anuncio de Cristo era un anuncio de grandeza, era un anuncio de deidad, pero era un anuncio de amor a través del dolor. Porque Él vino dispuesto a morir en la cruz por ti. Y aunque parezca fácil, no fue nada fácil. Aunque parezca quizás, ay, wow, murió en la cruz, no. Eso le costó cada gota de su sangre. Él sufrió el mayor dolor que un ser humano puede pasar y soportar. Y aún ni siquiera aceptó anestésico para calmar el dolor. Él lo vivió por completo en carne viva y lo hizo por amor a ti. Por eso es que cuando uno entiende, uno dice, wow, qué maravilloso el amor de Dios hacia nosotros.
Muchas veces cuando hablamos acerca del tiempo de Pascua y del tiempo de la cruz, yo siempre digo esto. No fue casualidad que José, el hombre que lo crió y lo formó, era carpintero. Y Jesús ayudaba a su padre en la carpintería. Y él sabía muy bien lo que eran los clavos y los martillos. Y él sabía muy bien el dolor de haberse clavado por accidente un clavo en sus manos. Por eso es que cuando llega a Getsemaní dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque él sabía el dolor que traería por detrás. Pero después de eso dijo: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando uno entiende eso, uno dice: la mirra es señal de muerte, pero también es señal de reinado. Se usaban los tiempos de los reyes de Israel para ungir las habitaciones, las sábanas y las alcobas de los reyes. Cuando uno entiende esto, uno dice: porque su muerte en la cruz no fue en vano, porque Él a través de su resurrección demostró que era el único capaz de vencer a la muerte, que el aguijón no lo pudo detener, que Él dijo: no existe nada que pueda detenerme. Y en la cruz pagó el precio por ti y por mí. Y ahí se levanta victorioso. Y ahí se levanta grande. Y ahí es donde nosotros podemos decir: en Él he creído y es por Él que estamos hoy de pie. Dios le revela también a través de Ramirra que había una unción especial sobre su cabeza. Cuando en la palabra, en Éxodo 30:25, Dios deja establecidos los elementos para hacer el aceite de la unción. Uno de los elementos también es la mirra. Miren, a veces nosotros estamos en el tiempo de oración y en este año, que fue algo que agradecí, una vez fui a una pastora, me regala un frasquito bien pequeñito de aceite. Y yo dije: ay, qué rico. Y lo trajimos acá en el tiempo de oración y oramos. Y todos: Cari, ¿qué es ese olor? Huele distinto. Y yo le decía: ay, me regalaron un aceite para orar. Wow, qué rico. Y alguien me dijo: Cari, pídele a esa pastora que te dé otro. Entonces yo la llamo y me dice: ay, Cari, me encantaría, pero te voy a explicar el secreto de ese aceite. Y yo: sí. Y me dice: ese aceite está hecho con los elementos específicos que se relatan en la Biblia para hacer el aceite de la unción. Por eso es que huele tan rico. Y ese aceite lo prepara alguien que se pone en ayuno durante muchos días y tiene ese temor de prepararlo tal cual Dios lo dejó establecido. Y sabes que yo decía: cuando la unción está en un lugar, se siente. La fragancia se siente, pero esa fragancia de la unción que Dios derrama sobre tu vida muchas veces viene acompañada de dolor. Y a veces queremos la mirra solo para que se vean los frutos, pero no queremos pasar el detrás de esa mirra, el dolor detrás de esa unción. Por eso es que también hoy vengo a decirte que agradezcas a Dios por todo lo que estás viviendo. Y sé que el pastor también lo dijo en la mañana. Que no termines el año en decir: wow, me faltó esto, me faltó lo otro, me faltó aquello, no llegué a tiempo, al final un año más sin ver lo que Dios me dijo, en la misma condición, en la misma deuda, en la misma y esto. No, sin quejas. Que puedas decir: gracias, Señor, porque todos estos meses tú me has sostenido. Gracias, Señor, porque me levanto en la fe que lo que viene es mayor. Señor, si tú conmigo, ¿quién contra mí? Y para cerrar, la palabra de la serie que estamos terminando es resultados. Si tenés un verdadero encuentro con Jesús, tiene que haber resultados. No podés seguir siendo el mismo.
No podés tener el mérito. Muchos dicen, ay, pero ese es mi carácter, pero esa es mi forma, pero yo nací así, me muero así, y al que no le guste que mire para otro lado, porque yo no voy a cambiar. No. En Cristo es diferente. En Cristo la historia es distinta. Que pueda decir, Padre, que yo mengue para que tú crezcas. Señor, que la gente pueda ver el cambio en mí, pero para la gloria tuya. Porque siempre que Cristo llega a una vida, hay cambios. Con la mujer samaritana, cuando se la encontró en el pozo, la mujer estaba en una máxima depresión. La mujer estaba aislada. Nadie quería compartir con ella. Por eso ella iba en el mediodía, en lo más caliente de la tarde, donde nadie iba a buscar agua, porque ella no quería que nadie la juzgara. No solo por su vida, sino por ser samaritana. Y en el medio de ese calor aparece Cristo y le pide agua y empieza un diálogo con la mujer. Y la mujer dice, pero ¿cómo tú me conoces tanto? Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que habla contigo. Y dice que la mujer tiene un cambio y va y le cuenta a todo el pueblo lo que había pasado. ¿Y saben lo que la gente vino y le dijo? Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tu testimonio puede hacer que otros crean. Tu testimonio es luz en medio de la oscuridad. Qué bueno que puedas decir, Padre, refléjate en mi vida. Y no hay hombre o mujer tan dura que Dios no cambie. Y no hay pecado tan fuerte que Dios no limpie. Si no, háblame de Saulo de Tarso, un hombre que creyendo que hacía las cosas correctas mataba a los cristianos. Y se acuerdan que recién hablábamos que Jesús se aparece en teofanía antes en el Antiguo Testamento. Luego se aparece en cuerpo en Mateo, en el Nuevo Testamento. Pero la palabra dice que aún después que Él muere, Él es resucitado al tercer día. Él vivió en la tierra 40 días con un cuerpo glorificado. Y después de eso, Él asciende a los cielos. Y todos estaban tristes porque decía, el maestro se va. ¿Y qué vamos a hacer ahora nosotros? ¿Y cómo vamos a hacer si Jesús no está? Y Él les dice, no, ustedes tienen que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero dice la palabra que aquellos discípulos lo ven irse y se quedaron mirando al cielo. Pero vinieron 2 personas con vestiduras blancas y le dijeron, ¿qué están mirando? Aquel que están viendo irse, un día lo verán regresar. Y uno dice, wow, qué maravilloso, pero Él ascendió a los cielos. Pero cuando se encuentra con Saulo, Él se le aparece nuevamente, después de su ascensión. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y uno dice, wow, tuvo un encuentro con ese hombre tan duro, que después Él mismo lo reconoce y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por eso es que cuando leía estas palabras, y cierro con esto, San Juan 1 del 9 al 13 dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Entendés lo que dice? En el mundo estaba, el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Qué triste es haberlo tenido alrededor y no haberlo disfrutado. Qué triste es haber tenido la oportunidad de caminar, hablar con Él, sentarse a hablar y no le conocieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿sabes cuál es la promesa detrás de esto? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cari, ¿qué significa eso? No entendí, me perdí. Te lo explico rápido. La palabra dice que Jesús
vino a salvar al pueblo de Israel. Y ellos no lo reconocieron como Señor. Agradecemos a Dios que en este tiempo se está levantando mucho pueblo israelí creyendo y reclamando que Él es el Mesías. Pero dice que a partir de eso, la salvación no solo fue dada al pueblo judío, sino que se extiende la mesa para darlo a aquellos como nosotros que somos gentiles, aquellos que no tenemos un linaje judío, pero queremos tomar de la mesa del Maestro. Por eso dice, la única condición que te pide es que le recibas, que creas en su nombre. Y si lo haces, pasarás a ser hijo de Dios. El último domingo del año en la iglesia, pastor, porque ya el otro va a ser 31. Yo te invito a que hagas un balance y que digas gracias, Señor, porque me permitiste estar en este altar en las buenas y en las malas. Gracias, Señor, porque he venido con ganas y sin ganas. Gracias, Señor, porque he venido sintiéndome bien y sintiéndome mal. Yo no sé cuántos pueden ponerse de pie y decir gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por haber dejado tu trono, mi Dios, venir a esta tierra, hacerte hombre y morir por mí. Gracias, Señor, por aceptarme como tu hija. Gracias, Señor, por caminar cada minuto de mi vida a mi lado. Yo no sé si tú puedes pensar un minuto y agradecerle a Dios por haberte entregado a su Hijo. Que puedas decir, gracias, Señor, porque yo no sé qué sería de mí si tú no estuvieras en mi vida. Siempre que me toca predicar de esto, muchos me preguntan, Cari, yo no entiendo ese versículo. Porque a mí siempre me enseñaron que todos somos hijos de Dios. Desde chiquito me dijeron, todos somos hijos de Dios. Pero la palabra dice que ese privilegio es solo para aquellos que lo reconocen y lo aceptan como su Salvador. Por eso es que toda la humanidad es creación de Dios. Han sido creados por Dios. Pero el hecho de ser hijo de Dios, la decisión no la toma el Padre, sino la tomas tú. Miren, en mi país yo estudiaba leyes. Y era muy difícil a veces que los padres reconozcan su paternidad. Porque decían, no, ese no es mi hijo. Este yo no lo engendré y había que hacerle exámenes de sangre y había que hacer tanta cosa para que la persona y el hombre aceptara que él era el padre de ese hijo. En el caso espiritual es al revés. El Padre te brinda esa posibilidad y dice, es mi deseo que seas mi hijo. Pero son los hijos los que no deciden reconocer al Padre. Por eso es tan lindo que puedas decir, Señor, yo no solo quiero ser creación tuya, yo quiero ser hijo tuyo. Yo quiero ser hija tuya, porque tú sabes muy bien lo que significa tener un padre. Que el padre dice, a mí me pueden hacer cualquier cosa, pero a mi hijo no. A mi hijo no me lo tocan. Y qué lindo es que puedas saber que hay un padre que te defiende. Que hay un padre que dice, mía es la venganza. Ten paz. Por eso hoy queremos extender este llamado, que es la parte fundamental de este servicio. Si alguien dice, Cari, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón, yo reconozco lo poderoso que Él es. Yo reconozco que Él es el Hijo de Dios y que Él me amó sin condición. Hoy quiero aceptarlo. Si alguien hoy quiere aceptar a Jesús en su corazón, ahí donde está, levante su manito. Vamos a orar juntos. Te puedo asegurar que será el día más importante de tu vida. Si nunca lo hiciste, no salgas de este lugar sin hacer esta oración y sin aceptar a Jesús como tu Salvador. Y si alguien dice, Cari, yo lo he aceptado hace un tiempo atrás, pero me alejé y necesito volver a los brazos de papá. Él te está esperando y Él preparó esta cita, este día, esta reunión, este mensaje para hablarte. Para decirte que sigue esperándote con los brazos abiertos porque te ama.
Si alguien quiere reconciliarse con Dios, también hoy es tu día. Que puedas decir, yo sé que comenzará un tiempo distinto. Yo sé que comienza un tiempo nuevo para mí. Te damos gracias, Dios. Aleluya. Iglesia, yo no sé si tienes motivos para adorarle. No sé si tienes motivos para adorarle al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al incomparable, al grande, al eterno, al todopoderoso, al todopoderoso, al todopoderoso. Iglesia, adora a Dios,